les bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus lugares, hogares o en lugares de trabajo y sobre todo pues allí en el lugarcito donde ustedes se encuentran. Estamos aquí para desarrollar una plática con nuestros hermanos que nos acompañan en esta hora y que son de grande bendición para entrar en esa relación de plática en las cosas de la iglesia, del cristianismo, de ese evangelio, de la palabra del Señor y en cuanto a todo lo que se está viviendo hoy en día. Así de que Dios les bendiga y para esta noche pues quiero que los salude nuestro hermano Pablo y que les bendiga a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Amén. Que Dios le bendiga. Primeramente, gracias, pastor, por la invitación. Hermano Jordi, también gracias por hacerse presente y toda la audiencia que va a estar viendo este video, que va a estar escuchando esta plática, que es muy amena y es muy importante que nosotros podamos desarrollar en esta hora. Estaremos platicando con nuestros hermanos, hablando acerca de las cosas que Dios hace, las cosas que Dios ha hecho. Y agradezco al pastor y a Dios también por la oportunidad que nos da de estar aquí. Esperamos aprender también y enseñar un poquito lo que Dios nos ha entregado. Amén. Así que gracias, pastor, gracias por la invitación y amén. Esperamos aprender y enseñar un poquito también. Así es. Amén, hermano Jordi. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén, pastor. Muchas gracias por la invitación primeramente y yo quiero dirigirme en este momento a todas las personas que nos van a mirar a través de las redes sociales. Yo no sé si en este momento donde usted está es de día, es tarde, es noche, pero lo que sí sé es de que Dios tiene algo que decirle en esta hora. Entonces, gracias por mirarnos. También quiero darle gracias al pastor, un hombre que ha sido un hombre esforzado, un hombre valiente, nuestro hermano Pablo también. Entonces para mí es un privilegio, es un honor compartir acerca de la palabra de Dios y yo sé que muchos vamos a aprender en esta hora. Amén. Amén, sí. Muchas gracias, hermano Pablo. Gracias, hermano Jordi, por estar aquí en este tiempo de fiesta que vive el mundo, que vive en estos tiempos de diciembre cada año y se practica pues esto llamado Navidad, que está dentro de la religión. Y esto que está dentro de la religión, pues, aunque no vamos a hablar de ese tema, pero religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. El esfuerzo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Y no debería de ser así. No, porque más bien es el esfuerzo de Dios para alcanzar el hombre 2000 años atrás, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no tiene nada que ver con el Evangelio, porque más bien eso es lo que decimos de siempre, que el Evangelio no es religión, y no es religión, porque si religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, el Evangelio no entra en esa religión, porque más bien es el resultado del amor de Dios para alcanzar al hombre. Sí. Es por puro amor, es el resultado del amor de Dios para alcanzar al hombre pecador. ¿Y cómo lo alcanzó? Por el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién irá? Yo iré, envíame a mí. Entonces eso es, y de hecho que Juan dice, porque Dios habla a través de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, claro, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda jovencita. Y tengo aquí una palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde también la palabra del Señor dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el hombre es reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Dios, a través de la carta a Timoteo.
La única manera que podemos entonces, por eso es que vemos que no es religión, sino más bien es el resultado del amor de Dios. Y ese resultado del amor de Dios lo vemos 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ese es el resultado. Pero si ese es el resultado del amor de Dios hace 2000 años en la cruz del Calvario, bueno, de aquel tiempo hacia hoy, ¿cuántos hombres y mujeres han partido de esta tierra? Y han partido de esta tierra hacia el cielo gracias a ese resultado. Gracias al resultado del amor de Dios en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. Y a ese resultado de que es ahí donde da inicio la iglesia, donde nace el cristianismo. ¿De dónde viene el cristianismo? ¿De dónde surgió el cristianismo? El cristianismo mismo surge, la Biblia nos enseña, que de la sangre. Bueno, lógicamente no de cualquier sangre, porque dentro de la tipología, hablándonos a nosotros, dentro de la dispensación o los periodos bíblicos, se nos dice también del primer derramamiento de sangre allá en aquella dispensación. Y esa línea, ese río de sangre no para hasta entrar al arca de Noé. Entonces, ¿de dónde surgió el cristianismo? De la sangre. ¿De cuál sangre? De esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y es allí donde nosotros venimos y escuchamos de que se le llama cristiano en aquel día a todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Pero partamos de allí. Se le conoce al que estudia psicología por el estudio de la psicología en cuanto al ser humano se refiere a lo externo. Se le llama biología al estudio de aquel que estudia la biología en animales o en seres humanos. Se le llama al que estudia que es psiquiatría o otras profesiones, a todo aquel que estudia esa profesión. Bueno, a nosotros se nos llama cristianismo porque venimos de algo llamado cristiano y la palabra cristiano viene de Cristo. Sí, amén. Si viene de Cristo lo llamamos cristiano. Entonces los llamamos cristianos y desde aquel tiempo de Antioquía para acá se nos llama cristiano. Pero ese cristianismo del antaño, del ayer, ese cristianismo del apóstol Pablo y todo su pueblo, de Timoteo y su pueblo, de Pedro y su pueblo, de Mateo y su pueblo, de toda esta gente y su pueblo, era un cristianismo que le metió fuego y le metía fuego no solamente a hombres comunes como hoy, sino a hombres que pertenecían al Imperio Romano, que no era cualquier cosa, y le metían fuego a esta gente. Y estos hombres del Imperio Romano se convertían al cristianismo antes del cristianismo se convirtiera al Imperio Romano. Entonces, es lindo el cristianismo y eso es lo que estamos viviendo hoy, pero yo quisiera más que todo comenzar en esta noche de plática en cuanto a la actualidad del cristianismo de hoy en día, porque la actualidad del cristianismo hoy en día, yo creo, yo pienso, yo no sé si vamos a diferir en esto con ustedes, pero la actualidad del cristianismo con la actualidad del cristianismo pasado, yo creo que estamos a mucho que deber. Sí, definitivamente, porque así como usted mencionaba respecto a los grandes hombres de Dios que cuando recién comenzó el cristianismo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, un Timoteo, eran hombres que tanto tenían un conocimiento grande de la palabra de Dios, igual mismo de esa manera veíamos también a los diáconos, que para ser un diácono en aquel tiempo uno de los requisitos era ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué ser lleno del Espíritu Santo? Para servir a las mesas. Entonces nos damos cuenta de la seriedad que los cristianos tenían en ese tiempo, y que es una seriedad que tal vez hoy en día ya no se ve de la misma manera. Claro, es cierto.
Y es que hoy en día muchos se identifican cristianos sin practicar el cristianismo. Y ese es el peligro. Porque si muchos se identifican como cristianos sin practicar el cristianismo, eso quiere decir que son hombres y mujeres que se están identificando como hombres y mujeres sin conocer la palabra, sin estudiar la palabra, sin meditar en la palabra, sin orar, sin buscar de Dios, sin intimidar con Dios. Y entonces, por eso es que decimos que hoy muchos se identifican con el cristianismo, pero no son cristianos, no practican el cristianismo. Y si no practican el cristianismo y solo se están identificando con el cristianismo, ¿qué va a pasar cuando el arrebatamiento venga? ¿Qué va a pasar si es que morimos físicamente? ¿Qué va a pasar? Yo creo, pastor, que ahora en este tiempo muchas personas se están congregando en una iglesia, pero no están conscientes de lo que significa la palabra cristiana. Porque cuando nosotros volteamos a ver para atrás, cuando abrimos nuestras Sagradas Escrituras y vemos allá en los 4 evangelios, vemos allá en el libro de Hechos, todas las cosas que los apóstoles hacían, que los primeros cristianos, que aquella iglesia primitiva hacían, vemos que ahora se ha perdido todo eso, pero es porque mucha gente no está consciente de lo que significa esa palabra cristiana. Entonces yo creo que este es un buen momento para que nosotros podamos ver y veamos que a través del tiempo pues las cosas están cambiando totalmente, ¿verdad? Porque yo creo que en un tiempo atrás, al menos yo me recuerdo, ¿verdad?, de la forma de servir de mis abuelos, y ahora de la forma de servir de mis papás, y ahora en este tiempo. Entonces creo que se ha perdido esa esencia del nombre cristiano, ¿verdad? No, y si es que, bueno, si el cristianismo viene de Cristo, y si Cristo, siendo la fuente del cristianismo, que es donde se regó al mundo entero el cristianismo, Él mismo tuvo que padecer, sufrir, ser latigado, maltratado, despreciado, escupido y de tanta cosa. Y hoy el cristianismo de la actualidad es un cristianismo que no quiere sufrir. Sin cruz. Sin cruz. Sin sufrimiento. Claro. Porque hoy está de moda aquel cristianismo que dice en el rótulo: pare de sufrir. Un cristianismo sin cruz. Es algo que totalmente, digamos, está en contra de las Escrituras, porque lo que Pablo le decía a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hablando de estar en el Evangelio. Nunca le dijo: mira, Timoteo, ya cuando te vuelvas cristiano todo va a ser color de rosa, todo va a estar bonito, tranquilo. Yo creo que más que nada es como en cualquier lugar, va perdiendo la esencia, va perdiendo como el centro del Evangelio. Creo que se ha perdido porque todos hemos podido ver, tal vez cristianos predicadores de tiempo atrás, algo que comentábamos con el pastor la otra vez, de que es preocupante ver que en estos días, digamos, se batalla para encontrar un predicador. Dentro del cristianismo actual se batalla para encontrar un buen predicador que, digamos, podemos invitarlo y sin antes estar revisando videos, revisando su currículum, revisando la predicación que él tiene, porque ahorita de un día para otro predicadores se han dañado. Si usted busca predicaciones de 5 años atrás, son predicaciones que uno dice: wow, tremendo, basado en la palabra de Dios. Pero busca predicaciones de hace 2 meses, hace semanas, uno se puede dar cuenta que ya son predicaciones ya totalmente erradas, totalmente dañadas. Entonces yo creo que más que nada es la esencia del cristianismo que se ha perdido. Como el nombre todavía lo tenemos, pero la esencia del cristianismo yo creo que ya está gastado. Está gastado. Uh-huh. Está gastado porque yo no sé si nuestros ancianitos del ayer, nuestros padres, nuestros abuelos, porque se hicieron viejitos,
la comida que hacían antes ya no la hacen con el mismo sazón que la hacían antes. Sí, es cierto. Yo creo que ellos mantienen el mismo sazón, yo me imagino, pero nosotros, la generación nueva, bueno, ustedes, generación más nueva, Estamos más jóvenes. ustedes, ya el sazón ya se va perdiendo, porque ya los alimentos de la jovencita ya no se preparan como los preparaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, pero es muy diferente con el Evangelio, porque el Evangelio no puede perder su poder del Evangelio. Sí, ¿Quién no? perdón, pastor, en cierto punto yo me pongo a meditar de que todo lo que ha venido en este último tiempo, como hablando de la tecnología, hablando de que en este tiempo es un tiempo de mucha abundancia, en donde todos entienden, ¿verdad? Sí. Yo me pongo a meditar en esto, de que eso ha venido en cierto modo a cambiar el concepto de cristiano y a enfriar al cristiano también. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que antes, pues tal vez yo estaba pequeño, ¿verdad? Como de unos 5 o 6 años, pero yo me recuerdo que para ir a hacer un culto, los hermanos de la iglesia tenían que cargar sus bocinas, ¿verdad? Tenían que ir a lugares lejos porque era difícil ir en un carro, porque en ese tiempo casi no había. No había. Entonces, pero se veía la pasión por predicar el Evangelio. Y la gente, a pesar de la distancia, la gente llegaba a la hora del culto. Y ahora sí podemos ver, muchas veces vivimos cerca, tenemos carro, pero aún así llegamos a medio culto. La pasión por predicar el Evangelio, hermano Jordi, y la pasión por escuchar el Evangelio. ¿Verdad, papá? Sí, es cierto. Hace días atrás hablaba con mi papá. Y mi papá me estaba diciendo de que el Evangelio allá en nuestros países todavía se vive de una manera más sufrida que aquí. En cierto punto, digamos, aquí, pues, en el ámbito espiritual y todo eso, pues sí es pesado. Es el mundo real. Sí, exacto. Más que nada en las ciudades, pues, el ambiente es bien pesado, pero él me comentaba del sufrimiento que ellos tienen, digamos, físicamente todavía allá en nuestros países. Por ejemplo, pues, mi papá me decía, cuando nosotros vamos para el camino a hacer el culto y todo eso, a veces nos bloquean los caminos, las carreteras, ponen troncos, palos, lo que sea, para que el carro no pase. Y mi papá es el pastor, pero él tiene que ir a recoger aparte de la gente para que llegue. Entonces, ese evangelio sufrido, ese evangelio de padecimiento, yo creo que es muy poco. Algo que mencionaba el hermano Jordi, que es muy importante y que yo digo que ha cambiado, o que el enemigo, sabemos que él es bien astuto para cambiar las cosas. Si nos damos cuenta, en el tiempo de Job, el diablo le dijo a Dios, quítale las cosas que tiene Job. Sí. O sea, que Job tenía abundancia y le dijo, quítale las cosas que tiene Job y vas a ver cuál va a ser su comportamiento. Y hoy en día es al revés. Hoy en día el diablo le dice a Dios, bendícelo, dale un nuevo carro, dale un buen trabajo. Hoy las cosas son diferentes. Antes era, quítale lo que tiene, hoy es, dale en abundancia. Y vas a ver cómo la abundancia, lo que decía hermano Jordi, va a echar a perder a ese cristiano. Y eso es algo que lo hemos visto en cantidades. Pero ¿por qué, hermano Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué es que el diablo cambió de estrategia? El diablo dijo, quítale a Job. Y tenía para quitarle. Sí. Y mucho. Muchísimo. Le quitó, y es que sí tenía. Sí. Tenía, si hablamos del material, estaba lleno de cosas materiales. Sí. Tenía hijos, tenía esposa, le quitó. Pero ahora cambió de estrategia y usted lo dijo, ahora no le quite. ¿Por qué? ¿Qué le va a quitar? Ahora dale. Para que las palabras de Jordi se hagan realidad, tomen viveza, se acomode el ministro, se acomode el hermano. Y acomodado no es como aquel evangelio sufrido que mencionó usted en México y en diferentes países. El evangelio sufrido lo hace acercarse a Dios, porque la comodidad más bien lo hace estancarse o alejarse.
claro, ahora vemos, pastor, que el predicador de ahora o el músico de ahora ya no quiere predicar, ya no quiere cantar si no tiene un monitor, si no tiene un buen micrófono, si no tiene un buen equipo de sonido, ¿verdad? Si no está en un buen lugar, ¿verdad? Pero entonces se ha perdido esa esencia, como yo le decía, porque por lo que yo veo en la palabra de Dios es de que el Evangelio es poder de Dios. Y hoy en este tiempo vemos que muchos se están basando a cómo me voy a ver, cómo me voy a escuchar, a la práctica, pero se nos ha olvidado doblar rodillas, se nos ha olvidado que es lo más importante, que es el sometimiento a Dios, que es esa comunión con Dios. Y entonces en este tiempo yo veo que estamos viviendo un tiempo de apariencia nada más, para que todo se vea bien, para que todo se escuche bien. Yo creo que eso del nombre de ser cristiano, hermano Jordi, pastor, el nombre de ser cristiano vino a perder muchísimo peso, o vino a perder muchísimo renombre desde Constantino para acá. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes como buenos conocedores de la historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta que el pastor mencionaba la época de los apóstoles, la época post-apostólica, la época de los padres de la iglesia, eran personas que eran perseguidas, y prácticamente en aquel tiempo hacerse llamar cristiano era poner tu acta de cristiano, pero a la misma vez firmar tu sentencia de muerte. Ese era el nombre de cristiano. Era ofrendarla. Exacto. Pero después de Constantino, cuando Constantino entró y él vino a mezclar el gobierno, lo estatal con la iglesia, ahí podemos ver que el cristianismo dio un cambio radical. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo prácticamente lo que se hacía era, al que se convertía, le regalaban los papeles de tierras, le regalaban un montón de cosas que le quitaban a otras personas. Entonces era un cristianismo más como por conveniencia, como decir, ya no vas a sufrir, ahora que ya Constantino vino a cambiar todo esto, ahora cualquiera se decía llamar cristiano, cuando antes, para que uno se llamara cristiano genuino, verdadero, se necesitaba tener verdadera razón de decir yo soy cristiano. Pero después de Constantino, cualquiera, vamos a lo mismo, ahorita cualquiera se dice ser cristiano, porque ser cristiano no es ser sufrido, ser cristiano no es... Y es que Constantino, estamos hablando de que la actualidad de la iglesia, la actualidad del cristianismo es muy diferente a la del ayer. Es lógico, claro que sí, pero eso de que los hemos acomodado porque tenemos los mejores micrófonos, porque muchas cosas los han acomodado, el materialismo también, etcétera, en todo, pero todo comenzó con Constantino, ahí lo tocó. Constantino, en aquel tiempo, de Constantino para acá, en aquel tiempo, Pablo Jordi, a los ministros se les ofrecía la mejor ropa, se les ofrecía los mejores templos, se les ofrecía buenos bienes para que se acomodaran a la política, para que se acomodaran al gobierno. Entonces vemos el gran cambio entre aquel cristianismo antes de Constantino y después de Constantino. Sí, eso fue con Constantino iniciando, y estamos nosotros miles de años después, y hoy lo encontramos en el 2022, ya para entrar al 2023. ¿En qué actualidad los encontramos? Estamos bien mal. No es que el evangelio donde Antipas, el pastor de la iglesia de Pérgamo, padeció, se entregó, lo arrastraron y fue golpeado y azotado, mas sin embargo se sintió alegre, se sintió agradecido, estaba esperando un momento como esto para ofrecer mi vida en ofrenda a mi Señor. Nosotros, al contrario, somos cristianos en el mundo entero, Centroamérica y el mundo entero, de que no me digas nada, de que no me trates así, de que hablando un poco la palabra, porque si no me voy, y soy el que más diezmo, te vas a quedar sin mí, soy el mejor líder que tienes, te vas a quedar sin mí, recuerda que somos una familia grande, o si me voy, 30 se van conmigo, porque yo aquí soy reconocido. Así es que por lo tanto,
mide tus pasos o mide tus palabras. Cuando nosotros tiramos una mirada hacia atrás al apóstol Pablo y a aquellos grandes hombres del ayer, que obedeciendo aquella misma palabra que Pablo dio en Gálatas capítulo 1 versículo 10, que si voy a obedecer a los hombres, pues no soy siervo de Dios. Y eso es lo que necesitamos, no solamente el pastor, el predicador, el evangelista, sino todos aquellos que somos redimidos con la sangre de Jesucristo, de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y no obedecer lo que diga el jefe, lo que diga el compañero de trabajo, lo que diga el compañero de estudio, sino, mira, aquí yo no obedezco a pastor, yo no obedezco a predicador, aquí el centro de todo es la palabra de Dios. Sí. Y es que hablando otra vez regresando a la época de Constantino, y hablábamos, ¿verdad?, de la estrategia, que cómo cambió el diablo la estrategia, hablando de Job y hablando de los cristianos hoy en día. También desde el tiempo de Constantino hemos venido viendo esa actitud en los cristianos de que están más que nada en el cristianismo o en el evangelio muchas veces por lo que Dios puede ofrecerles. Digamos, sí, si Dios me bendice, sí. Mucha gente llega a la iglesia y dice, o me sana. O sea, exacto, si Dios me sana, si Dios me compra este carro que yo quiero, si Dios me suple esta necesidad, media vez suple Dios esa necesidad, la gente se va de la iglesia. Y eso, yo creo que usted como pastor más que nada lo ha visto mucha gente, que Dios ha sanado a sus hijos, Dios ha restaurado sus matrimonios, media vez ellos tienen la respuesta o lo que ellos andaban buscando, porque es más que nada, el cristianismo hoy en día está basado en lo que Dios puede ofrecerme, no en lo que yo como adorador o como hijo de Dios yo pueda ofrecerle a Dios. Yo creo que... Y es ahí cuando se pierde el verdadero sentido de seguir a Jesús. Sí. Porque muchas personas tienen ese concepto de que Dios es un Dios sanador, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, Sí. pero entendemos que Jesús en el momento de estar acá, Él vino a hacer sanidades, vino a hacer prodigios, vino a hacer milagros, pero la razón principal por la que Él vino fue por la salvación. Pero bueno, Jordi, si es que la enfermedad más incurable que nos sanó nuestro Señor Jesucristo es la enfermedad del pecado, y es el pecado el que enferma, es el pecado el que mata. ¿Por qué lo morimos? Porque Dios es malo. Físicamente, ¿por qué lo morimos? No los morimos porque Dios es malo, los morimos porque el pecado los mata. ¿Por qué nos enfermamos? Porque el pecado los enferma. Sí. Por eso, pero Jesús nos sanó de una enfermedad, que es la enfermedad del pecado, que es incurable, nadie lo puede ayudar en eso. Mas, sin embargo, la gente está viniendo a Jesús para que le dé un buen trabajo, para que le dé un buen carro, para que le dé propiedades, para que le sane de una enfermedad. Y si no le sana la enfermedad, y si no le da esto, entonces inmediatamente se alejan de Dios, sabiendo que hay en nosotros un alma. Y usted mismo dijo, sanaba, y sí sana, pero hay que obedecer preceptos. Y sigue sanando, porque Sigue sanando. yo digo que hablemos de una persona que tenga cáncer, ¿verdad? Que es la enfermedad que muchos conocen, una enfermedad incurable, ¿verdad? Que solo un porcentaje mínimo se sana de muchísimas personas. Pero yo siempre digo de que Dios, si Él quiere, Él puede poner esa sanidad en este preciso momento en la persona. Ahora mismo, sí. Pero es que Dios nos conoce. Dios conoce que como seres humanos somos infieles. Le vamos a fallar. No quiere decir de que el poder de Dios ha cambiado, no, el poder de Dios sigue siendo igual y permanecerá como siempre. Le dijo a Gigi Ávila, ¿por qué me llevó tu hija? En el reclamo de Gigi Ávila a Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué dejaste que la apuñalaran y la mataran? Y él dijo, Dios le contestó allí y le dijo, yo me la traje porque faltaba poco para que ella se perdiera. Wow. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Dios sabe por qué lo hace. Hay veces que nosotros batallamos contra la enfermedad, ya estamos a punto de morirnos y todavía, por favor sigan orando, por favor sigan ayunando, péguenle un grito a Dios que no me maten. Porque Dios ya sabe que el otro año lo vamos a echar a perder. ¿Qué a Dios le interesa más? ¿Que vivamos 20 años más tarde como se lo dio a Ezequías o que los perdamos? Cuando Ezequías clamó a Dios hacia el paredón,
Dios le extendió 15 años, es cierto, pero cuando nosotros nos vamos al meollo de la escritura del rey, nos damos cuenta que fueron los peores 15 años de su vida, los peores 15 años de sufrimiento, de amargura, de dolor, de esfuerzo y de sudor, como nunca los había vivido. El plan de Dios era que él no sufriera eso. Y el plan de Dios era ese. Y sufrió más que todo, esos 15 años los sufrió más que toda su vida, que había ya obtenido antes de esos 15 años. Por eso queremos saber más que Dios, por eso. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero a través de todas esas cosas que venimos mirando en este tiempo, hablando de un evangelio de la prosperidad, hablando de diferentes grupos que salieron, hablando de los mormones, testigos de Jehová, miramos todos esos grupos, vemos que el verdadero significado de la salvación, el verdadero significado de ser hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, vemos que se ha ido para otro lado, pastor. Claro. Se ha ido para otro lado. ¿Por qué? Porque hoy se presenta a un Jesús que sana, a un Jesús que hace milagros, pero incluso muchos cuando salen a predicar el evangelio, ¿qué es lo primero que hacen, verdad? Le preguntan, ¿estás pasando por alguna situación? Dios te puede sanar, pero se nos olvida predicar ese verdadero evangelio. Porque le estamos ofreciendo algo a cambio de, y no podemos ofrecerle a nadie a cambio de algo. Lo que Dios nos ha dejado que entreguemos es el evangelio. De ahí no podemos comprometer a Dios diciéndole, mira, venite al evangelio y te darás cuenta que Dios te va a sanar, porque no podemos ofrecerle algo a cambio. Ahora sí estamos seguros que le podemos ofrecer la salvación, porque Dios la dejó a través de su palabra. Pero la actualidad del cristianismo hoy en día es una actualidad completamente material, terráquea. Es la actualidad de hoy en día, es tener, posesionarse, obtener. Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto mañana, yo quiero ser esto, aquello, sin darnos cuenta que esa no era la mentalidad de los cristianos antiguos. De los cristianos se podría decir, yo tengo más miembros. O yo tengo más miembros, o tengo el mejor templo. Es que estamos en ese materialismo. El hambre del reconocimiento. Es feo, reconocimiento, poder, riqueza. Es terrible hoy en día, de verdad. Es la actualidad de la iglesia. Imaginen la actualidad de la iglesia hoy en día, que hablábamos fuera de cámara con ustedes, de que un pastor, un predicador, dentro de un templo, empezó a agarrar su micrófono, le dieron su tiempo, agarró su micrófono, agarró la Biblia, empezó a predicar el domingo. ¿Qué pasó? Y empezó a predicar en calzoneta, en la camisola de Argentina, con sus tacos y unas medias hasta la rodilla, y empezó a predicar, en otras palabras, con el uniforme de Argentina, y empezó a predicar no Biblia, no Jesús, no sufrimiento, no salvación, no infierno, no cielo. Empezó a predicar de la Copa del Mundo ganada por Argentina, y el pueblo, el feligrés, la congregación que estaba allí levantando las manos, diciendo amén, gloria a Dios, Dios lo dio la copa. ¿Qué tiene que ver Dios con estas cosas? Absolutamente nada. Pero vamos a lo mismo otra vez, digamos, porque tanto el predicador sabe lo que está hablando, pero también sabe que el tema que está hablando es de interés para la gente. Porque si él sabe que no es de interés, es de entretenimiento. Exacto, de entretenimiento. Exacto. Y está entreteniendo a la gente por gusto. Y la gente ahí como que nada. Bueno, estamos hablando de la actualidad de la iglesia, pero no son temas que nos preocupan, sino es que esa es la actualidad, pues. No, la realidad. Es la realidad que estamos mirando, y eso es lo que vemos, pero eso es lo que vimos el domingo y es lo que yo les estoy contando a ustedes. Sí. Pero ¿qué de aquellos púlpitos donde solo se está predicando que trae el dinero, que este año 2023 es un año de bendición para tu vida, es un año de prosperidad para ti, es un año donde Dios te va a prosperar, es un año donde Dios lo que tienes te lo va a multiplicar o te lo va a triplicar, pero con eso te está diciendo, en el tiempo de las ofrendas, trae algo bueno aquí. Pero vamos a lo mismo, volvemos a lo mismo de que
digamos, es por lo mismo de que la mentalidad de la iglesia ahorita, en estos tiempos, hablando de la actualidad, no está en el cielo, está en la tierra. Estamos demasiado centrados como en lo que, vamos a lo mismo otra vez, a lo que Dios puede ofrecerme, lo que Dios puede darme, lo que yo puedo lograr en estos años, porque si pensáramos, así como pensaba el apóstol Pablo, él se imaginaba, o él pensaba, que él iba a estar para cuando Cristo regresara por la iglesia. Él en sus cartas, cuando él escribe, él alude como que si él va a presenciar el arrebatamiento. Sí. Él nunca ponía la mirada o el pensamiento en las cosas de aquí de la tierra. Él siempre pensando y meditando en la venida del Señor. En cambio, hoy en día, nosotros, si nos damos cuenta, muchas en nuestras pláticas regulares, el arrebatamiento es muy poco lo que hablamos. Mayormente hablamos lo que queremos lograr como seres humanos, como profesionales, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo aspirar a un doctorado, una licenciatura, no tiene nada de malo, pero nos enfatizamos tanto en esas cosas que a veces como que nos descuidamos de lo celestial, que es lo más importante, lo eterno. Y es que volvemos a lo mismo. Los estamos identificando como cristianos sin practicar el cristianismo. ¿Y a dónde lo estamos mirando eso? En todas partes. Los identificamos como cristianos porque estamos entrando a un templo. Los identificamos como cristianos porque hoy estuve adorando a Dios en tal lugar. Me identifico como cristiano, como católico romano. Me identifico como cristiano, como testigo de Jehová. Me identifico como cristiano, como mormón. Me identifico como cristiano, como budista, como hinduista. Pero no estamos practicando el cristianismo. Va a querer usted, hermano Pablo, hermano Jordi, que vamos a identificarlos con la mecánica practicando la agricultura. No se puede. Vamos a practicar la medicina como doctores practicando la carpintería. Vamos a identificarlo con la ingeniería arquitectónica que practicando yendo al espacio en las naves espaciales. Entonces, ¿cómo es que vamos a practicar el cristianismo? Acercándolos a Dios, acercándolos a su palabra, acercándolos a la oración y acercándolos a la obediencia hacia los preceptos, estatutos, mandamientos y decretos que Dios nos ha dejado desde el Génesis al Apocalipsis. Y es que vemos, pastor, que en este tiempo muchas personas están perdiendo el tiempo, se podría decir, tratando de decir que la verdadera iglesia es evangélica, que la verdadera iglesia es católica, que la verdad está con los mormones, con los testigos de Jehová, con los adventistas. Yo no sé, pero cuando usted se mete a las redes sociales, usted ve tantas peleas. Usted ve tanta gente que se pone a contender cuando deberíamos de contender por la salvación. Sí. Deberíamos de poner énfasis a la salvación. Yo sé que eso es muy importante, pero que nosotros podamos dar a conocer la verdad, pero creo que deberíamos nosotros de predicar principalmente la salvación. Es que específicamente que vamos a predicar la salvación y vamos a practicar la salvación es predicando a Jesús. Predicando a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces hay que predicar a Jesús. Y predicar a Jesús y vivir de lo que Jesús nos da. ¿Y qué es lo que Jesús nos da? Todo lo que está en su palabra. Fuera de eso, estamos entonces en un evangelio sin palabra. Estamos identificándolo como cristianos sin practicar el cristianismo, que volvemos a lo mismo, porque el cristianismo se practica obedeciendo la palabra. Pero a veces en ese aspecto hay como una confusión que mucha gente no entiende, o que mucha gente lo mal aplica, porque digamos, muchas veces en el cristianismo mismo nos convertimos como en católicos, que pensamos que, digamos, nos centramos tanto en lo religioso o en las cosas que nosotros hacemos, digamos, el congregarnos, el ayunar, el orar, claro, que está dentro de nuestro acto de agradecimiento como cristianos, pero prácticamente a veces pensamos que por hacer estas cosas ya somos salvos, y es algo que es totalmente falso. Porque por ejemplo, exacto, por ejemplo, los católicos, hace poquito pasaba la fiesta esta de la fiesta de allá de México, de la Guadalupe. Uno puede ver
Como la gente va arrodillada, con las rodillas todas peladas, las manos todas peladas, sin comer, sin dormir, millas caminando, millas embrocados, hincados, como sea. Y ellos piensan que por esas cosas que ellos están haciendo, ellos ya son salvos, o ellos van a recibir el favor de la Virgen. Y muchas veces en el cristianismo pasa lo mismo. Creemos que por sacrificarnos y por hacer esto y por hacer lo otro, ya somos salvos. O por ir al culto. Exacto. Que ya soy salvo por ir al culto. Sí. ¿Dónde te congregas en tal parte? Y yo me considero que soy salvo porque yo no pierdo culto. Ya. No, es que lo vamos a decir 1 y 1.000.000 de veces. Al templo no se va a salvar nadie. Bueno, porque al templo vamos a adorar a Dios, a desbordarlos en esa gratitud por lo que Dios nos ha dado. A darle culto al Señor. El templo no solo es de ir el sábado y el domingo y el martes, o cuantos días tenga en el programa. Si pudiésemos ir todos los días, pues ve todos los días, porque es a desbordarlos en gratitud por lo que Dios nos dio. ¿A poco no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado este día jueves? Bueno, entonces ¿qué vamos a un templo? A desbordarlos en gratitud por todo, porque dice Dios, nuevas son cada mañana sus bendiciones, sus misericordias son incontables. Entonces, cuando voy a un templo es a eso, a abrir mis labios, a abrir mi corazón, a levantar mis manos y a desbordarme en una gratitud por todas las infinitas e incontables bendiciones que Dios me dio este día o ese día. Entonces, eso es. Voy a darle a Dios adoración por toda su misericordia, por todas sus bendiciones. Pero pensamos que vamos al templo a salvarlo. La salvación radica cuando estamos solitos, la salvación radica cuando estamos solos frente al computador, frente del teléfono, con 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos y hermanas juntos, que hacemos, que platicamos, que escuchamos, que vemos, cómo conducimos nuestra vida cuando estamos solos o acompañados. Es un estilo de vida más que todo. Es lo que prácticamente yo les decía al inicio, de que se ha vuelto más un tema de apariencia. Entonces, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Si no voy, ¿qué puede decir el pastor? Sí, por la o asistencia. muchas veces a alguien que es un líder, ¿verdad? Puede decir, pues, ¿qué van a decir los miembros, ¿verdad? Si soy diácono y no voy. Entonces, muchas veces se cae a eso de que se vuelve una costumbre o se vuelve como un tipo de apariencia. Cuando debería de ser que vamos a ir al culto porque estoy agradecido, como decía el pastor, que voy a ir porque reconozco que dentro de miles, dentro de millones de personas, Dios me eligió a mí y me dio a conocer esta gran verdad, abrió mis ojos, y entonces esa es la razón por la que yo voy. Y entonces cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces se vuelve ya un tema de obediencia, un tema de agradecimiento. Pero cuando el cristiano cae a la práctica de la costumbre o a la práctica de la apariencia, entonces ahí es cuando se pierde totalmente la esencia de ser un cristiano. Mire cómo está la actualidad de la iglesia, hermano Jordi. La actualidad de la iglesia en Europa, la actualidad de la iglesia, y no es que solo es en Europa, pero voy a hablar de allá. La actualidad de la iglesia en Europa es de que si no me congrego estoy bien, si no leo la Biblia estoy bien, si no sé de la Biblia estoy bien, si no oro estoy bien, si estoy en pecado estoy bien, pero sigo siendo cristiano porque un día acepté a Cristo y Él dijo que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. La actualidad de la iglesia allá, pero la actualidad de la iglesia en nuestros países, en nuestras comunidades es deplorable. Yo creo que más que nada es lo que hablaba el hermano Jordi, y lo que decía usted, más que nada es, por eso es que el apóstol Pablo mucho contraatacaba a los fariseos, porque una de las características del fariseo es la religiosidad. Muchas veces nos centramos en esa religiosidad, tanto nos centramos en la religiosidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que muchos se centran en el evangelio o hacen el encierro del evangelio en decir no comas aquello o no gustes de aquello. El apóstol Pablo decía eso. Y muchas veces nosotros el evangelio lo encerramos de esa manera. Digamos,
no es que no significa mucho, pero digamos nos encerramos tanto en que la gente dice no hagas aquí, no hagas allá, no te pongas esto, no te pongas lo otro, y pensamos que eso es el evangelio, que por cumplir ciertas reglas y ciertas normas somos parte del cuerpo de Cristo. Y claro, tiene mucho que ver, pero no es en sí el énfasis. Por ejemplo, lo que decía el pastor, el fin de semana nosotros vamos a desbordarnos en adoración a nuestro Dios, pero durante la semana, lo que cosechamos durante la semana, eso es lo que vamos a dar el fin de semana. Si nuestro estilo de vida de lunes a viernes no fue el apropiado, obviamente que el domingo no vamos a dar nada. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida simplemente es encerrarnos en 4 paredes. Esa es la iglesia. Nos encerramos en 4 paredes y eso es lo que es para nosotros el cristianismo. Y el cristianismo no solamente el fin de semana, el cristianismo es desde lunes a lunes, redondo, todos los días. De todos los días. ¿Qué podemos decir en estos últimos minutos que estamos ya por concluir? ¿Qué podemos decir, hermano Jordi, nosotros, en nuestras propias palabras, cómo remediar este asunto de la actualidad del cristianismo hoy en día en nosotros? En nosotros. Creo que igual como hablábamos, lo que el cristiano necesita en este tiempo es tener un encuentro verdaderamente con Jesús. De que hoy en este tiempo las iglesias se puedan levantar a presentar al verdadero Jesús que se nos habla en las Sagradas Escrituras. Que nosotros tenemos que dejar por un lado, es cierto, el Señor puede hacer milagros, puede hacer sanidades, pero que lo principal sea cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en este lugar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener un encuentro personalmente con Jesús, entonces automáticamente se apartan las costumbres, se apartan los grupos religiosos, se aparta la apariencia y entonces empezamos a tener una vida que verdaderamente le agrada a Dios. Entonces, creo que ese es mi punto de vista. Como iglesia necesitamos predicar el verdadero evangelio. Ese evangelio, perdón pastor, ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio que conlleva sufrimiento, ese evangelio que conlleva un sacrificio, que tiene un precio que pagar, porque muchos ahorita la salvación lo toman como que si fuera comprarse un carro, como que si fuera comprarse algo alcanzable, pero más la salvación no se compara con nada de eso. Y entonces es por eso de que hoy en día no le ponemos tanta importancia, porque se nos ha olvidado, o bien sea que se nos ha olvidado, o es de que no se está enseñando la verdadera esencia del cristianismo. Para nosotros, perdón, mano Jordi, para nosotros no nos es difícil, mano Jordi, para nosotros nos es difícil escuchar en los púlpitos un mensaje torcido. Y eso es un punto muy bueno el que usted está tocando, que para nosotros se nos es una grande bendición predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí. Se nos es. La base. Es la base. Así que por lo tanto, hermano Pablo, ¿cómo podemos remediar esta situación? Vaya, en nosotros, de la actualidad de la iglesia. ¿A dónde tenemos que irlo? ¿A dónde tenemos que irlo para remediar la actualidad del cristianismo en nosotros? Bueno, yo creo que la base principal es en reconocer que estamos mal. Sí. Hablando a nivel iglesia, no hablemos, digamos, de una denominación o de un grupo, la iglesia de hermano Jordi, la iglesia de nosotros. Reconocer primeramente cuando algo está mal, lo primero que hacemos es reconocer en qué área estamos mal. Y si tenemos que reconocer que como iglesia estamos mal, es ahora encontramos el problema, pero ahora buscar una solución. En este caso yo creo que la base principal es volvernos al Señor, volver a la fuente. Por ejemplo, en Jeremías, cuando el pueblo de Israel andaba en apostasía, en una apostasía tremenda que es la misma situación de la iglesia ahorita, el Señor a través de Jeremías les decía algo muy hermoso y les decía, 2 males ha hecho mi pueblo.
La primera es, me abandonaron a mí. Y eso es algo que la iglesia ha hecho hoy en día, abandonar al Señor. Dos males han hecho. La primera es, me abandonaron a mí, fuente de vida. Y la segunda es, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, nos damos cuenta aquí de que el esfuerzo que el hombre ha hecho por querer mantener a la iglesia es un esfuerzo humano. Por lo mismo, la misma situación de la iglesia, que vemos cómo en la iglesia tratan el entretenimiento, la manera de entretener a la gente, de esfuerzos humanos, cisternas rotas, cosas por mi esfuerzo propio. Sí. Pero en cambio, el Señor dice, me abandonaron a mí, la fuente, lo que deberían de hacer lo dejaron y se fueron y hicieron esfuerzos humanos, cosas propias. Metieron conciertos, metieron luces, metieron tantas cosas, humo, payasos dentro de la iglesia, esfuerzos humanos, cisternas rotas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dejaron la fuente. Si abandonamos a Dios, ya, ¿qué vamos a meter? No. Si son cisternas rotas, no quedó nada ahí. Nada. Se fue todo. ¿Qué vamos a meter? Bueno, lo que vamos a meter es el arbolito, San Nicolás. Las cosas que son de interés para las cosas de teatro en la iglesia. Teatro, cines, el fútbol. Bueno, porque este domingo cambiaron el horario y extendieron la cortina para proyectar el fútbol ahí. Y ahí se puso toda la congregación a ver un fútbol. Esa es la actualidad de la iglesia. La actualidad de la iglesia es volverlos a esta palabra. A la fuente. Es volverlos a esta fuente que habla usted, hermano Pablo, y pedirle perdón a Dios y a desechar del todo por el todo toda cisterna rota. Toda cisterna rota que no nos llena, toda cisterna rota que no los alimenta, que no los nutre, y volver a la palabra, volver a la fuente, volver a este libro sagrado y bendito de Dios, que sigue siendo el alimento que Dios nos dejó. Apartado de aquí, se nos destruye todo. Sí. El liderazgo, la familia, nuestra vida, la sociedad, el gobierno y todo. Sí. Tenemos que volverlos a esto. Sí. Ahora yo tengo una pregunta, pastor. Por ejemplo, digamos, pues yo y el hermano Jordi pues somos un poquito más jóvenes, ¿verdad? Pero, no llamándole viejito a usted, pero digamos, yo sé que a usted le tocó vivir parte del evangelio a los 90, de los 95, 96. Yo estuve, cuando mis papás se convirtieron a principios de los 2000, yo veía una iglesia totalmente diferente a la de hoy en día. Y yo sé que a usted, digamos, le tocó ver y le tocó experimentar parte de esa iglesia de principios de los 2000 y poquito antes de los 2000. Yo quisiera que usted le comentara a la audiencia o le dijera, ¿cuál es la diferencia? Usted como pastor se ha dado cuenta del cambio del cristiano de los 90, de los 95, los 2000, 2005, al cristiano del 2022. ¿Cuál es la diferencia que, digamos, usted ve en ese cristianismo? Porque estamos hablando de la actualidad del cristiano, pero ahora, usted como pastor, que ha conocido gente, sus ovejas, ¿cómo ha sido el cambio de sus ovejas? ¿Qué tan fácil era pastorear ovejas en los 90 y cómo es pastorear ovejas ahorita en la actualidad de la iglesia? Sí. No les puedo hablar del primer milenio porque no estuve allí, pero puedo hablarles del segundo milenio y tengo el privilegio de hablarles también de este tercer milenio porque estamos en el 2022. Tuve el privilegio de no ser cristiano, pero tuve el grandísimo privilegio de estar en los cultos en el 86, en el 87, 88, 89, todos esos años tuve el privilegio de estar en algunos cultos, no de una forma voluntaria, porque en la escuela donde estudiaba se hacían cultos. Bueno, estamos hablando de la iglesia de los 80. Los cristianos no abundaban como abundan hoy en día, porque hoy todo el mundo es cristiano. Sí. Vengo saliendo del cine, es cristiano, vengo saliendo de la discoteca, es cristiano, vengo saliendo de la cantina, del bar, es cristiano, vengo saliendo de un hotel de pecar, soy cristiano, soy aquí, soy allá. En los 80 eran muy pocos los cristianos, pero muy pocos. De hecho, que si usted era el primero de convertirse al cristianismo en su familia, hacían lo de los judíos, lo tiraban de su casa, lo echaban de su casa por ver violado o por verle dado la espalda a la religión católica. Lo echaban de su casa sin remordimiento de padre ni de madre.
abandonaste el catolicismo, vaya para afuera que los cristianos lo alimenten. Yo estuve en esa iglesia del 86, 87, 88 en esos cultos, que estudié 4 años en esa escuela. Ay, Dios mío, los cristianos eran cristianos de verdad. Hombres y mujeres eran cristianos de verdad. Tanto que en aquel tiempo había persecución de verdad. El cristianismo se pagaba porque les gritaban aleluya en sus propias caras, les gritaban los rascaparedes en sus propias caras, les gritaban llorones en sus propias caras, les tiraban piedras en los templos por las ventanas porque las ventanas estaban sin vidrio, les aventaban piedras mientras lloraban y adoraban a Dios. Se sentía una presencia poderosísima. Yo lloraba en los cultos que hacíamos en nuestra escuela, sin ser cristiano, lloraba yo muchísimo. No se había convertido todavía. Y no me había convertido todavía, pero el fuego era tanto que lo tocaba al que no era cristiano. Y llegaba hasta donde mí que no era cristiano. En otras palabras, yo era un árbol totalmente verde, pero el fuego se prendía en mí todavía. Y lloraba y sentía algo que yo no lo podía identificar qué era, porque hoy ya lo conocemos bien. Pero yo no podía identificarlo. Así es que por lo tanto, pero era católico, me iba a la iglesia católica, cargaba a la Virgen, me iba a la misa, me iba de rodillas, le tiraba una limosna, me iba a la profesión y nunca sentía nada. Pero cuando entraba al culto cristiano, eso era terrible. Eso era tremendo. La iglesia en los 80 era una iglesia de fuego. La iglesia en los 80 era una iglesia de testimonio. La iglesia en los 80 era una iglesia que sufrió, pero era una iglesia que amaba a Dios. Viví los años 90, que fue una iglesia semejante. En los 90 fue cuando me convertí al Evangelio, cuando Dios me llamó, cuando Dios vino a buscarme, metió su mano en lo profundo de lo más terrible del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación en la cual yo me encontraba, me sacó de allí y empecé a experimentar lo mismito en los 90, en el 97, que yo experimenté en el 86. 10 años o 11 años más tarde yo lo volví a sentir terriblemente en los 90. Cuando ya entramos al 2000, la iglesia perdió de un todo, como que las columnas, hermano Pablo y hermano Jordi, como que las columnas que sostenían la iglesia en el 80, en el 90, se cansaron y se desplomaron. En el 2000 como que se desplomó porque perdió fuerza, perdió vigor, perdió testimonio, perdió fuego, como que se desplomaron las columnas. Y ya no fue igual, ya no fue igual. Vengo experimentando la iglesia de los 2000 para acá. Lógicamente ha habido fuego, pero a medida vino abundando el 2000, 2005, 2010, 2015, esto se fue desvaneciendo hasta el día de hoy, que en nuestros cultos sacamos cultos mecánicos, acostumbreros, pero no hay cultos de fuego donde se derrame la presencia de Dios por la culpa de nosotros mismos. No son cultos constantes, porque yo he escuchado muchos testimonios. Por ejemplo, hablábamos de los predicadores, ¿no? De la escasez de predicadores, porque en aquel tiempo, lo que usted mencionaba, los 80, los 90, todavía estaba vivo Gigi Ávila, sí, Jorge Rashki, estaba vivo todavía Héctor de la Cruz, estaba vivo todavía varios predicadores que en estos tiempos ya no están vivos. David Wilkerson en el área anglosajona. Buenos todos los predicadores estaban vivos, y como usted dice, Darío Salas, todos esos, prácticamente esos predicadores en nuestros países fueron a sembrar el evangelio, porque sí, a cualquier persona en México, en Guatemala, usted le menciona a Gigi Ávila, todo el mundo lo conoce, sí, aún personas que no eran cristianas. Sí. Yo creo, hermano Pablo, de que en cierto modo las redes sociales, porque yo no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero yo me recuerdo cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos, de que yo tenía que ir a un cierto lugar con una persona en toda la aldea donde yo vivía. Tal vez tenían como
2 o 3 personas, tal vez un teléfono, ¿verdad? Entonces uno tenía que ir a esos lugares para poder recibir o para poder hacer una llamada. Pero cuando las redes sociales empezaron a venir, cuando empezó a venir todo esto, se empezó a modernizar todo esto, en cierto punto creo que esa es una de las razones por la cual nosotros ahora estamos viendo la condición de la iglesia en este tiempo. Hablando de este tiempo, de que ya estamos en la época o en el tiempo de la iglesia moderna, ¿verdad? De que el otro día yo miraba de que ya se pueden hacer clases para aprender a ser profeta en línea. Para aprender a hacer. Entonces. No se inscribió, No me escribí, hermano. Pero veo que las redes sociales han sido un arma muy letal. No le vaya a dar el ha sido un arma muy letal para poder desviar esas predicaciones, ¿verdad?, que antes se predicaban. Y hoy en día, como estamos tan sensibles a escuchar todo tipo de enseñanzas, de predicaciones, de tanto que nosotros miramos, y para terminar de ajustar todo, que ni siquiera leemos nuestra Biblia. Entonces, eso prácticamente ha venido a destruir totalmente lo poco que quedaba, porque el pastor aquí nos está hablando de casi para llegar a los 2000, ¿verdad? En donde se sentía, ¿verdad? Ese fuego, ese poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿por qué? Porque para el predicador ahora le es fácil abrir su teléfono, buscar una prédica ahí y predicarla, ¿verdad? Y no se está dando cuenta si lo que está predicando está bien o no está bien. Es fácil escuchar hoy a cualquier persona que se pone a enseñar, ¿verdad?, cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y luego el problema es de que después ellos van a enseñar eso también al pueblo del Señor. Entonces se ha perdido, ¿verdad?, ese sentir en los cristianos de que yo pienso que estos cristianos que el hermano Pablo habla, ¿verdad?, ellos estaban en una constante lectura de la palabra de Dios, estaban en una constante oración con el Señor, en una constante plática con el Señor. Y hoy en día ya no vemos eso, lastimosamente, porque las redes sociales han venido a hacer al cristiano como más perezoso, ¿verdad? Porque las redes sociales son un arma de doble filo. De doble filo. Es una bendición porque a través de esto podemos llegar a más personas con el Evangelio, pero para las personas que definitivamente no leen su Biblia, incluso, no sé si ustedes se fijaron esta vez que pasó lo de la pandemia, ¿verdad?, de que empezaron a sacar eso de la iglesia en casa. Y muchas personas se quedaron con eso. ¿Por qué? Porque hasta hoy. Y siguen todavía congregándose en casa. Sí, porque es que hay que tener cuidado con las redes sociales, aunque no es este el tema, pero es bien peligroso porque hay veces que no queremos, que lo que queremos es más fama, lo que queremos es muchas cositas, que mandar un mensaje. Y el mensaje que queremos mandar es que hay que remediar nuestra vida, estamos mal y hay que remediarla. Y de la única manera es volviendo a la palabra, porque lo que sucede es que si nosotros podemos tener un harto conocimiento en teología, en escatología y en cuantas ramas de la teología existan, pero esa palabra en nosotros, sin intimidar con Dios, se vuelve muerta, porque la letra es mucha, la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque la letra mata más el espíritu vivifica, queriendo decir, podemos tener un harto conocimiento, pero ese cierto conocimiento de nosotros sin intimidar con Dios no trae vida. Hay que hacer un balance. Hay que, la letra mata más el espíritu vivifica. La palabra se va a volver viva en mí según haya buscado de Dios. La palabra se va a volver viva en ese hermano, en esa hermana, según esté buscando de Dios. Si no, se vuelve muerta. Entonces lo que damos es que solamente sonido que resuena.
hoja, hojarasca, metal, madera, algo que resuena, pero quiere que se vuelva viva en ti, busca de Dios. ¿A dónde vamos a ver la palabra que se viene a buscar una palabra viva en nuestra vida? Bueno, en adoración que le hacemos a Dios y en nuestras enseñanzas y en nuestras predicaciones. Tiene que volverse viva, si no se vuelve muerta. Esta palabra tiene el poder de volverse viva en uno o de volverse muerta en uno. Una de las cosas que me estaba recordando ahorita, de una de las cosas que yo creo que vino a afectar bastante a la iglesia, yo creo que usted fue partícipe de eso y tiene conocimiento de eso, es acerca de cómo la Iglesia Católica infiltró ciertas cosas en la Iglesia evangélica que vinieron a darle un cambio rotundo. Yo le digo porque yo lo viví en México y fueron los famosísimos encuentros. Sí, eso vino a traer un cambio a la Iglesia tremendo, que las iglesias que antes el fuego era genuino, la adoración era genuina, después de todos esos encuentros como que... Fuego extraño, exacto. Es que todo está dentro del Opus Dei. Ya. Todo el Opus Dei es un secreto terrible que se mantiene en Alemania hasta el día de hoy, que casi ni se habla de eso, pero tuvo que venir para venir a engañar y meterle fuego extraño. Hoy lo que hay es fuego extraño. Sí. El ecumenismo también. Claro, el ecumenismo está metido dentro de las iglesias. Entonces, por eso es que es convertido en un fuego extraño. Pero esa es la actualidad de la iglesia. Es la actualidad. Esa es la actualidad de la iglesia con el ecumenismo. Esa es la actualidad de la iglesia con el fuego extraño. Y esa no es la verdadera iglesia, ni tampoco es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel donde se habla del evangelio. El verdadero fuego es aquel fuego del mover del Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dijo Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo. Pero avívalo. ¿Por qué le dijo avívalo? Porque se estaba apagando. Por eso no se puede avivar algo donde no ha habido fuego. Vamos a avivarlo, algo que se está apagando. Que esa sería la condición de la iglesia ahorita. Se está apagando, pero se puede avivar. Pues se puede avivar. Y antes de que Cristo venga, yo creo que la iglesia va a tener que ser sacudida con una persecución, pero a la misma vez esa persecución, porque volvemos a lo mismo, en los tiempos cuando la iglesia estaba más viva, cuando la iglesia estaba más fervorosa espiritualmente, cuando más milagros se veían, más sanidades se veían, era cuando más persecución había. Era más persecución. Cuando estaba más acomodada la iglesia, como que... Ahora mismo, hermano Pablo y hermano Jordi, el presidente Joe Biden ha firmado un decreto, o sea, ha firmado una ley donde se le ha dado poder al LGBTQ y todo eso y más, se le ha dado poder, respaldo para que nadie los maltrate, sea eclesiásticamente, políticamente, socialmente, como sea. Y otra es de que si el pontífice, el Papa Francisco I, no continúa haciendo bien el trabajo católico romano en el mundo entero, ya se le pidió la renuncia. Wow. Y si ya se le pidió la renuncia es porque a él se le está martillando de que tiene que hacer las cosas bien, porque no se le ve auge, o sea, no se le ve que se esté escuchando, que resuene el catolicismo romano en el mundo entero, más ha perdido fuerza. Se preocupa eso. Y está preocupante porque se le ha pedido la renuncia si él no avanza en esto, si no aviva el fuego, pues, aunque sea extraño, pero si no lo aviva, se le está pidiendo la renuncia. Y si se le está pidiendo la renuncia, hermano, oyente, ojo, si se le está pidiendo la renuncia a Francisco I, ¿qué va a hacer Francisco I? Si tengo que mandar persecución, tengo que mandarla, pero tengo que avivar el catolicismo romano. Sí. O sea, que lo que esperamos no es nada bueno. Sí. Los cristianos, pues, no esperamos nada bueno. Pues, ¿qué dijo Jesús? Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? ¿Y quiénes son? Nosotros. Los cristianos, ustedes que están allá en Centroamérica, en México, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América, nosotros somos el árbol seco. Y si hicieron aquello con el verde, ¿qué no van a hacer con nosotros ahora? Esa persecución que estamos esperando, porque yo sí la estoy esperando. Sí. Y yo sí la anhelo de verdad. Amén, que me rajen la espalda, que me hagan esto y me hagan el otro, porque yo sí quiero irme al cielo. Para ser probados, yo creo que la iglesia, ese va a ser como el colador, ahí se van a quedar los cristianos que son verdaderos,
Y los cristianos que no son verdaderos van a ser colados, esa va a ser la persecución. Esa va a ser la persecución. Y ahí es donde viene el filtro. Sí, el filtro, exacto. Para filtrar, valga la redundancia, al verdadero cristiano, a la verdadera cristiana. Ahora sí que ahí se va a ver verdaderamente quién es cristiano genuino, que va a aguantar todas esas cosas, y quién era solamente cristiano, por otra vez volviendo a lo mismo, por las cosas que es hemos que pasado. Ya. es por eso, o sea, yo creo que es esa la razón por lo que estamos hablando en este momento, de que necesitamos volvernos a Dios, necesitamos volvernos y necesitamos reconocer que sin Dios no somos nada, porque el hombre ahorita está como que no necesita de Dios. Entonces, cuando van a empezar a pasar esas cosas, solo las personas que verdaderamente han conocido a Dios, que están viviendo conforme la voluntad de Dios, van a pasar ese filtro que decía el hermano Pablo, ¿verdad? Esa prueba. Pero si hoy se está predicando un evangelio, se está dando a conocer un evangelio que no tiene nada que ver con sufrimiento, que no tiene nada que ver con persecución, ¿qué va a ser de todas esas personas? Entonces, por eso es de que necesitamos urgentemente volvernos al Señor, volvernos a Dios, en donde se pueda terminar todo eso que hoy en día vemos, de que las iglesias no se quieren juntar con otras iglesias porque van a perder a sus miembros, o vemos tanta cosa en ese tiempo. Celo ministerial. Entonces, necesitamos que como pueblo de Dios, que hemos conocido por misericordia de Dios esta gran verdad, necesitamos unirnos y predicar esta verdad al mundo entero, que todos puedan saber, que todos puedan entender que no ese es el evangelio correcto que se les está presentando, sino que el verdadero evangelio es este evangelio de sufrimiento, este evangelio en donde hay que pagar un precio. El verdadero evangelio es todo aquel que está basado en la palabra. Que está basado en la palabra. Todo aquello que se les está entregando. Fuera de esto, no es evangelio. Se llama ideología, se llama filosofía, huecas sutilezas o pensamientos de hombres simplemente. Todo aquello que está alejado de esto no lo lleva al cielo, ni lo nutre, al contrario, lo pierde. Los despedimos, hermano Pablo, hermano Jordi. Amén. Pues primero, antes que nada, pues quiero agradecer a Dios por este tiempo. Ha sido un momento en donde hemos podido tocar temas, ¿verdad?, que tal vez se han perdido, temas que tal vez el pastor tuvo la oportunidad, que Dios le ha dado el privilegio de tener más años y nos ha compartido. Y esperando, hermanos, amigos, para todos los que nos están viendo, de que pueda haber una reflexión también en usted acerca de esto que hemos platicado aquí con nuestros hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, y es necesario que usted ahí donde está, en su casita o va manejando, yo no sé qué es lo que está haciendo, de que usted pueda tomarse un momento, porque muchas veces eso es lo que está pasando, que estamos viviendo, pastor, todo deprisa. Sí. Estamos viviendo como que si queremos todo para nosotros, ¿verdad? En un mundo materialista. Entonces necesitamos respirar un momento y hacer una evaluación de qué es lo que verdaderamente nosotros estamos haciendo. Si verdaderamente nosotros estamos siguiendo a Dios por amor, por el amor a esa salvación, si estamos dispuestos a sufrir lo que la Biblia dice que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer. Y si no es así, que usted pueda reflexionar un momento para que podamos todos volvernos a Dios, y que usted no pueda ser uno más del montón, sino que pueda venir a esa reflexión, a ese arrepentimiento, y que de hoy en adelante usted ya no pueda
seguir viviendo de esa manera, que usted ya no pueda seguir yéndose detrás de todas esas ideologías, de todos esos pensamientos, esos rudimentos de hombre, sino que usted pueda fundamentarse en la palabra de Dios y que usted pueda volver a esa comunión con Dios. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, pastor, gracias por este privilegio, hermano Pablo. Que el Señor les bendiga. Amén, hermano Pablo. Sí, amén, pastor. Gracias por la invitación. Gracias, hermano Jordi, por acompañarnos. Y gracias a los hermanos, amigos que van a ver este video, que van a escuchar este audio. Nuestro enfoque principal es ver en las áreas donde estamos fallando, donde estamos como iglesia deteriorados y ver la manera de solucionarlos. Yo creo que como iglesia estamos llamados principalmente a volver a la fuente, a volver a la verdad, a volver a la palabra y a volver a anhelar esos grandes avivamientos y a tener ese deseo de crecer como aquellos grandes hombres de Dios de los tiempos antiguos. Y pues que el Señor nos ayude para mantenernos firmes y fuertes en aquel tiempo cuando venga la persecución, cuando venga el filtro, cuando venga la prueba, que el Señor nos ayude para poder pasar esa prueba, ese examen y un día estar con el Señor allá arriba. Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias, hermano Pablo. Amén, pastor. Gracias, hermano Jordi. Amén. Saludos allá a la pastora, a los pastores, a la congregación. Gracias, hermano Yaxel. Gracias, hermano Seas, tras las cámaras. Muchas gracias. Y gracias a toda la audiencia. Que Dios les bendiga. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Será hasta una próxima reunión y una próxima plática como esta. Muchas gracias.